y un gusto estar aquí en Latina News al amanecer. A ver, ¿cuál escoge usted de los hechos polémicos? Cuatro opciones. ¿Cuál le parece a usted? Ah, o el 11 Bueno, de cada 10 ecuatorianos me dicen por acá en WhatsApp. Eso también. bueno, yo creo que digamos, las opciones múltiples que nos has presentado es lo que queda de trasfondo, ¿no? Es la incoherencia de un gobierno que no solamente no cumple con sus compromisos de aliados, sino que no cumple el país, ¿no? Dice una cosa y después hace otra. Dice que el avión presidencial, la crítica, pero después él es el primero, este señor Lazo, el presidente Lazo, de usar el avión presidencial para un tema personal. ¿Cuándo fue el primero en criticar que él iba a usar sus propios recursos, etcétera? Así que lo que yo pienso es que aquí hay una incoherencia en todo el discurso, ¿no? Algo demagógico. Pero además dicen que la Casa Militar ordena, dispone que la normativa manda que tiene que ir ahí. Exacto, eso le iba a decir. O sea, que no es cuestión del señor Lazo realmente. Bueno, el presidente de la República seguramente con una voluntad política podría tomar decisiones si es que hay una voluntad política, ¿no? Evidentemente pero, a ver, yo le digo, cuando Rafael Correa estaba en el poder, uno de los argumentos decía, vean, no es decisión mía, la ley me manda a usar el avión. Y ahora Lazo dice lo mismo, habrá que respetarlo. Y seguramente sí recordarle, como ustedes lo están diciendo, vea, señor Lazo, pero usted dijo que iban a vender los aviones y ellos van a salir a decir, es que compraron con sobreprecio. Pero en serio que por ahí va la discusión. ¿Van a estarse arruinando con qué o por eso del avión? O mejor ya, déjelo, ya quedó en evidencia que el señor también va a usar el avión. Vamos a otro tema, vamos a lo de fondo. Bueno, efectivamente, yo creo que lo que a la ciudadanía le interesa es tener comida en su refrigeradora, tener trabajo, poder dar de comer a sus hijos, poder pagar la renta, poder pagar la hipoteca, poder pagar los créditos que tienen en la banca, poder pagar la luz, poder pagar el gas. Esos son los problemas de la ciudadanía, ¿no? Poder vacunarse, poder tener un médico, atención médica pública. Esos son los problemas de los ecuatorianos y es a lo que debe atender tanto la Asamblea Nacional como el gobierno nacional desde la política pública y desde el presupuesto. Tener los recursos necesarios para atender las necesidades de la ciudadanía. Asambleísta, un mes, 10 días también desde que se instaló la Asamblea, yo le pregunto, ¿ustedes en un poco se sienten como viendo a la esquina? ¿Les han dejado fuera de todo? Pese a ser la minoría con más número de asambleístas, les han dado un poquito, no, ni el hueso, no les dieron, creo que les dieron una comisión. Y a Pierina Correa, que es la asambleísta que llegó con mayor votación, yo les pregunto, ¿qué hacer para cambiar esa realidad? Porque además hay los socialcristianos dicen que el gobierno está comprando votos. ¿Ustedes son del mismo parecer? Bueno, quiero decir aquí a la ciudadanía que nos escucha y sobre todo a los hermanos migrantes, a quienes tengo el honor de representar, que estos son los costos políticos de ser oposición. Nosotros, la bancada de UNES, somos la oposición al gobierno y nuestra agenda está muy clara. La Asamblea no va a contar con los votos de la bancada UNES, Unión por la Esperanza, para privatizaciones, para precarización laboral, para todo lo que sea violatorio a los derechos de los ecuatorianos, para todo lo que signifique regresión de derechos de las mujeres, de las niñas, de los niños y adolescentes. Entonces, esos son los costos que significa ser oposición al gobierno. Y la bancada UNES es la bancada más grande que tiene la Asamblea Nacional, somos 48 votos. Y en la división de las autoridades de la Asamblea Nacional lo que se evidenció es precisamente lo que usted dice, querer hacer a un lado a la bancada que cuenta con el mayor respaldo ciudadano que fue manifestado en las urnas. Pero el pueblo va a saber cuáles son las acciones que tiene esta Asamblea Nacional. O va a continuar con Litardo Style, ¿no? De una Asamblea Nacional, o la señora Cabezas, que lo que hizo fue solapar la corrupción del gobierno de Moreno. ¿Elizabeth o Paola? Elizabeth, no, por favor, hay que aclarar, gracias por esta aclaración. Sí, no, y a mí primero me apareció en la mente Paola y yo digo, no. Si no, Paola Cabezas es nuestra digna coordinadora de bloque. Entonces, si la Asamblea, si la señora Yori
¿Cuál es la asamblea que queremos hacer? Y esa tiene que ser la línea política de la presidenta de la Asamblea Nacional, ¿no? O vamos a solapar y no vamos a dar trámite a los juicios políticos, como por ejemplo, el juicio político que está pendiente de tramitarse, que es el juicio político al contralor subrogante, el señor Celi. O sea, este es el nivel de la institucionalidad del país, donde el contralor subrogante, que es que dirige la entidad, que está a cargo de controlar los bienes, los recursos del Estado, está en prisión preventiva acusado presuntamente de actos de delincuencia organizada y corrupción. Entonces, pero bueno, por ahí también salen otras voces y dicen, regresen a ver ustedes y miren al señor Poli, contralor en el gobierno de Correa y en el de Morena. El señor Poli ya no está de contralor. El contralor subrogante ha utilizado, digamos, se ha atribuido funciones que no le corresponden desde la prisión, aún sigue en su cargo. ¿Y por qué la Asamblea no da trámite a esta solicitud? Esta es la pregunta de lo que tenemos que hacernos los asambleístas y la ciudadanía. Si un funcionario ha cometido errores y ha incumplido la ley y la Constitución, debe ser procesado tanto judicialmente como políticamente. Y ese es el rol de la Asamblea, ese es el control político y la fiscalización que debe ser la Asamblea, como lo realizamos el día de ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional, con este aumento desproporcionado, indolente de los trámites consulares para los migrantes, que subieron un 400% incluso de los trámites. Esto realmente no tiene ni pies ni cabeza, y por eso ayer aprobamos esta resolución en el Pleno de la Asamblea Nacional que exhorta al presidente Lasso que disponga a su canciller que derogue todo aumento del arancel consular, que significa un incremento para los migrantes en plena crisis. Lo que los migrantes deberíamos tener es mayores servicios consulares, mayor atención, que se adecúen a la pandemia, que sean más eficientes. Lo que nos ponen es simplemente subir los trámites consulares para que la Cancillería pueda financiar sus programas a costilla de los migrantes. Y sobre eso creo que es importante que la ciudadanía lo conozca. Asambleísta, dos temas quiero toparle. Y uno de ellos efectivamente tiene que ver con nuestros compatriotas migrantes. Nosotros teníamos información que circulaba en estos días de que efectivamente las remesas de nuestros migrantes se incrementaron durante la pandemia y que se convierten en esos rubros que han apoyado a nuestro país y a las familias que tienen acá ellos, ellas. ¿Cómo cataloga esa realidad, situación? ¿Cómo analiza usted la vida que están teniendo en el extranjero quienes tuvieron que partir quizás desde hace muchos años o quienes aún están tratando de partir hoy mismo? Además, le pongo esto como un doloroso contexto. Leíamos una noticia, una investigación que se hizo en estos días de un menor de edad como muere, ¿no? En el desierto tratando de llegar a los Estados Unidos. Realidades que, no sé, nos dejan a nosotros mucho dolor. Por favor, asambleísta. Bueno, efectivamente, los migrantes en plena pandemia, cuando aquí tenemos que recordar en el 2020 cuál fue el año que vivimos. Todos los ciudadanos del mundo perdimos trabajo, se redujeron nuestros ingresos, murió un familiar, que a lo mejor ese familiar estaba trabajando y perdimos los ingresos de ese familiar. Entonces, en toda esta crisis, los migrantes ecuatorianos nunca dejamos de enviar remesas a nuestras familias en el Ecuador. Y en el 2020 mandamos más de 3.300 millones de dólares, que incluso fue 3.19% mayor que lo que mandamos en el 2019. Es decir, en plena crisis, los migrantes mandamos más dinero al Ecuador. Mantuvimos la dolarización en el Ecuador, que incluso eso representó el 3.45% del Producto Interno Bruto. Entonces, en toda esta crisis mundial, económica, sanitaria que vivimos, los migrantes aportamos con la economía del país. ¿Y cuál es la respuesta de la Cancillería y del gobierno de Moreno? Que cabe decir que esta resolución que incrementa los aranceles consulares fue dispuesta por el nefasto gobierno de Moreno, y el señor Lasso tiene la obligación de rectificar las acciones nefastas y discriminatorias contra los migrantes. Entonces, en toda esta situación, los migrantes lo que recibimos es un golpe más a nuestra economía familiar, que significa también que a lo mejor si tenemos que hacer trámites consulares, y le doy un ejemplo para que la ciudadanía lo conozca. Un poder antes costaba $30.
con este aumento cuesta el doble, $60. Y el poder es el documento que más solicitamos los migrantes después del pasaporte, porque uno hace el poder para casarse, para divorciarse, para poner demanda de alimentos, para vender o comprar un terrenito, para un tema de herencias, para todo. Y cuando uno después tiene que revocar ese poder, antes costaba $15, hoy cuesta $60. O sea, cuatriplican el precio. Un testamento costaba antes $100, ahora $540. Realmente son absurdos los precios. Nadie dice que los costos deben ser gratuitos. Tiene que tener un precio los trámites consulares, son servicios públicos, pero no puede ser un fin de lucro. No puede ser que den precios exorbitantes cuando es un servicio público y el migrante no puede ir pues, a otro consulado a sacar su pasaporte, a hacer un poder. Tiene que estar obligadamente ir a un consulado ecuatoriano. Entonces, es sumamente importante este rechazo que tenemos a este aumento de aranceles consulares y vamos a seguir dando vigilancia a que se cumpla este exhorto por parte del gobierno y que se haga el seguimiento por parte de la Comisión de Relaciones Internacionales, que el canciller tiene que comparecer a explicar este aumento y también que nos informe cuáles son los mecanismos para derogar todo aumento del arancel consular. Sobre el tema de la migración, aquí es un tema muy doloroso para todos los ecuatorianos. Yo no creo que haya una familia ecuatoriana que no tenga un migrante. Después del feriado bancario causado por políticos y la banca privada, que hoy nos están gobernando, provocaron este feriado bancario que lo que hizo fue crear esta migración masiva de ecuatorianos. Hoy, en esta crisis económica que vivimos, ha vuelto nuevamente esta inminente tragedia. Vemos el registro civil en el Austro, cómo está lleno de gente por sacar su pasaporte, cómo la gente nuevamente está desesperada por migrar. Pero ojo, aquí el problema radica en que el Ecuador tiene que crear las condiciones para no motivar a que la gente ponga en riesgo su vida, la vida de sus hijos para migrar. Tener las oportunidades para que nuestros hijos tengan educación, tengan salud, tengan agua potable, tengan saneamiento y tengan higiene. La desnutrición infantil en el Ecuador es crónica. Y no lo digo yo, lo dice la UNICEF, ¿no? 1 de cada 3 niños ecuatorianos sufre desnutrición crónica. Entonces, la situación de las familias ecuatorianas ha llegado a tal desesperación que buscan también escapar del Ecuador. Y aquí hay un problema también muy grave porque, ¿qué pasa? Los traficantes de personas son los que se aprovechan de la desesperación de la gente para cobrarles cantidades que no puede pagar la gente, endeudarse por $10,000, $15,000, $20,000, $25,000 para poder migrar. Y es algo muy preocupante, de lo cual la Asamblea Nacional debe también hacer la fiscalización del caso y el gobierno nacional tiene que disponer los recursos necesarios para crear las condiciones dignas de vida de la gente y no tenga la necesidad de emigrar. Asambleísta, ¿desde dónde se conecta hoy? Yo me encuentro en mi circunscripción, estoy en Italia, en Génova. Está en Italia. Caramba. ¿En qué ¿Y cómo está ciudad? haciendo con las sesiones de la Asamblea? Estoy en la Todo ciudad, telemático, sí. estoy en la ciudad No me de Génova. refería con los horarios. Bueno, digamos, si ayer, por ejemplo, me acosté 4:30 de la mañana, hora Italia. Igual, si yo estuviera en Ecuador, lo haría de manera telemática. Yo soy una madre lactante y no voy a poner en riesgo mi salud ni la salud de mi hijo. La Asamblea Nacional tiene un número importante de contagios, tanto de legisladores como de servidores legislativos. Por lo tanto, creo que lo prudente de la Asamblea es mantener las sesiones mixtas. Los que tengan que ir a la Asamblea o quieran ir a la Asamblea, digamos, a poner en riesgo su vida, yo no voy a criticar eso, pero yo no puedo poner en riesgo la salud de mi hijo, que ni siquiera tiene 1 año de edad. Y por ende, su despacho también está haciendo funciones 100% telemáticas. Efectivamente, mi despacho está haciendo funciones telemáticas, que es, debo decir, es lo responsable que yo hago como legisladora. Yo no puedo poner en riesgo a los servidores legislativos que trabajan en mi despacho. Y debo decirle a la ciudadanía que el trabajo telemático, y esto no lo digo yo, lo dicen mis colaboradores, trabajamos más que en sesiones presenciales, ¿no? Estamos 11 de la mañana,
5 de la mañana ya estamos chateando, ya estamos dándonos información, estamos pidiendo cosas en el despacho, así que creo que ha sido para la Asamblea un ejercicio importante de desarrollar mecanismos de trabajo que puedan dar también respuesta a las demandas de la ciudadanía a través de la legislación y la fiscalización que realizamos en la Asamblea Nacional. La pregunta más difícil de la jornada a cargo de Wilson Andino. Asambleísta, ¿qué canción usted nos invitaría a escuchar este momento como para arrancar el día acá en Ecuador y seguir las siguientes horas allá en Italia? Pero sí me la va a poner, sí la pido. Sí, claro, la que usted diga. Tal vez la de Aunque Silvia... no me sé aunque te vas. Nunca te No, voy a la de olvidar. Silvia Rodríguez. Esa no tenemos en la base, pero de ahí usted pídanos la que quiera. No, tal vez la de Silvia Rodríguez, ¿no? Si me dijeran, pide un deseo. Rabo de nubes. Ajá, rabo de nube. De nube. Muy bien. Asambleísta, muchas gracias y saludos a la comunidad ecuatoriana. Tenemos gratos recuerdos cuando nosotros también fuimos por allá, incluso a desarrollar también actividad periodística. Qué bueno, Y bueno, pues los nos trataron esperamos tan aquí. lindo. Yo me llevo gratos recuerdos de personas que conocía ya haciendo reportajes. Recuerdo incluso, hice algunos reportajes de madres ecuatorianas a quienes les quitaron sus hijos. Bueno, yo fui cónsul del Ecuador en Génova, tuve el honor de servir al país como cónsul y precisamente ese fue uno de los ejes principales de mi gestión. Así que en otro rato podemos conversar de eso. Es un tema que lo llevo en el corazón. Que viajemos por allá pronto. Ok, con mucho gusto. Ya solo te falta decirle recíbame en su casa. Oye. Radio Latina, la primera nos va a mandar para Italia. No se preocupe, ya nos vamos. Gracias, asambleísta Esther Cuesta. Que tenga un buen día. Ahí le dejamos con su canción. Gracias, buen día. Me dijeran, pide un deseo. Preferiría